Hasta ahora es la arista más impactante del caso Hermosilla, la más grave. Y explotó esta semana cuando la Fiscalía ordenó allanar el domicilio de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y tomar detenido a su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los dos abogados del consorcio bielorruso Velas Movitech. La Fiscalía exhibió las pruebas hasta ahora reunidas en la investigación que sigilosamente ha ido construyendo y que se plasmó en una querella de capítulos ya interpuesta contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Fiscalía acusa a la exministra de recibir 57 millones de pesos a través de su pareja, Gonzalo Migueles. Esto como pago por fallar en favor de Velas Movitech en al menos 2 ocasiones en un litigio multimillonario con Codelco. También se le acusa de haber recibido $15,000 directamente desde los abogados de esa empresa. Estamos hablando del posible pago de coimas por fallos a una integrante de la más alta magistratura de nuestro Poder Judicial. Estás escuchando el Radar de CIPER y en esta nueva selección de las noticias más relevantes de la semana, te contaremos también que el conservador de bienes raíces de Puente Alto desplegó una estrategia para impedir la remoción del juez Antonio Ulloa y sobre 2 operativos policiales que dejaron 13 gendarmes detenidos y casi 2.500 personas aprehendidas. Además, vamos a hablar sobre el peritaje que solicitó el ex general de Carabineros, Enrique Basaletti, que fue utilizado en la defensa de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Que el CERVEL dijo que Jadwe ya no va a poder militar en el Partido Comunista y que el presidente Boric confirmó que Punta Peuco ya no va a ser una cárcel exclusiva para violadores de derechos humanos. Somos los periodistas Mauricio Ávila y Claudia Urquieta y esto es El Radar de CIPER. ¿Qué semana esta, Claudia? Desde que estalló el caso Hermosilla no nos ha dejado de sorprender. Múltiples aristas, múltiples personajes, algunos de los cuales se repiten en estas aristas, pero constatar que Ángela Vivanco, una ministra de la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República, pudo haber vendido sus fallos a privados es lo más grave que yo he escuchado por lejos. Absolutamente, Mauricio. Y la Fiscalía no solo volvió a allanar la casa de Ángela Vivanco, sino que también detuvo y formalizó a su pareja, Gonzalo Migueles, interpuso una querella de capítulos en su contra. El Ministerio Público acusa a la jueza de beneficiar con sus fallos, a cambio de dinero, al consorcio Velas Movitech, en la disputa que esa firma tuvo con Codelco y que le significó desembolsar a la empresa estatal más de $17 millones. Un reportaje de CIPER reveló esta semana, Claudia, que la investigación cifra en 57 millones de pesos los pagos que el consorcio hizo a Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles. El medio reportea, agregó que hay otros $15,000, o sea, casi 12 millones de pesos de la época en que esto se pagó, que Vivanco habría recibido en sus propias manos en la oficina de la defensa de este consorcio. Estamos hablando de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes también fueron detenidos y formalizados en la causa. Bueno, sí perdí a conocer hace meses, específicamente en septiembre de 2024, que en uno de los cumpleaños de Vivanco estaba Mario Vargas, o sea, el abogado del que estamos hablando, a solo días de que la entonces ministra fallara a favor de Velas Movitech, sin advertir para nada que ella tenía cercanía con los abogados de la empresa. De hecho, Claudia, mostramos un video de esa fiesta. Sí, efectivamente. Hoy sabemos que uno de los recursos de Velas Movitech presentado durante el litigio fue enviado desde la casa de Vivanco mientras estaban reunidos con los abogados, digamos. Y bueno, la investigación en contra de la exministra y su marido partió gracias a otro artículo de CIPER, cuando en junio de 2024 se expuso un pantallazo de un intercambio vía WhatsApp donde se refleja cómo Migueles interfería en el sistema de nombramientos. En este caso, tuvo conversaciones con el ex fiscal Carlos Palma para el nombramiento del fiscal nacional, sin Migueles no tener nada que ver, solamente ser el esposo de Vivanco, digamos. Esta causa creció tanto que incluso hay rastros de otros ministros de la Corte Suprema involucrados. Diego Simpertegui, por ejemplo, según publicó Radio Bio Bio, aparece mencionado por reuniones que hubo con parlamentarios para nombramientos judiciales. Y además en estas escuchas telefónicas también hay rastros de que este grupo de personas sigue operando. Hay un artículo recién publicado en CIPER donde un conservador de bienes raíces trata de hacer contactos con un ministro de la Suprema para salvar de su destitución de la Corte de Apelaciones al ministro Antonio Ulloa, que también es amigo de este grupo
y que efectivamente fue salvado al final cuando se votó en la Corte Suprema por 7 ministros. Bueno, fue salvado justamente de ser removido de su cargo. Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Se solicitó prisión preventiva para los 3 imputados. Vivanco todavía no es objeto de formalización porque tenemos que explicar que en su caso, al haber formado parte del Poder Judicial, primero se tiene que presentar una querella de capítulos en su contra, la que ya está interpuesta. Nos acompaña la periodista de CIPER, Catalina Olate, para contarnos detalles. Cata, estamos hablando de una triangulación que se hace en efectivo entre varios conservadores de bienes raíces. ¿Cómo acredita la Fiscalía las acusaciones de traspaso de dinero en este caso? A ver, en la orden de detención y en la formalización también de Vargas, Lagos y Migueles, la pareja de Vivanco, se habla de 2 traspasos de dinero que había recibido Migueles por los votos de Vivanco en favor de Velas Movitec. Hay un traspaso a Migueles por $14,000 en diciembre de 2023, luego de que Vivanco benefició a este consorcio bielorruso en el litigio judicial con Codelco, ¿cierto? En al menos 3 recursos que fueron vistos por su sala en la Suprema, lo que le significó a esa empresa un pago de 4.000 millones de pesos por parte de Codelco. Y en junio de 2024 se produce un segundo pago. Esto fue luego de que Vivanco falló para que la cuprífera pagara otros 1.000 millones por reajustes e IVA asociados a la desmovilización de maquinaria que tenía el consorcio bielorruso y que debía pagar Codelco. Y para cotejar de alguna forma estos traspasos, la Fiscalía realizó un montón de diligencias y hizo lo que se llama trazar la ruta del dinero, ¿cierto? Por ejemplo, se usó georreferenciación de los imputados a través de sus celulares. Así se estableció que la pareja de Ángela Vivanco estuvo en la oficina de los abogados Lagos y Vargas en cierto momento. También se realizaron pinchazos telefónicos, seguimientos, por supuesto revisión de operaciones bancarias, con lo que se determinó que Vivanco y Migueles presuntamente usaron parte del dinero que recibieron, ¿cierto?, para vacacionar en Buenos Aires y también en Brasil. Y también, por cierto, se revisaron las cuentas bancarias de los conservadores de Chillán y Puente Alto que están involucrados también en la causa. Bueno, hay un montón de pruebas, digamos, y uno se pregunta, Cata, ¿cómo se va a defender Vivanco de todo esto? La exministra ya dio algunas luces de eso, lo dijo en conversación con CIPER, de hecho, y diríamos que puso una línea divisora entre ella y su pareja, pero escuchémosla. Nosotros teníamos economías separadas y en consecuencia los intercambios de platas entre nosotros tenían que ver con gastos comunes, con devoluciones de que una de las 2 personas había gastado más o menos y contribución a los gastos de casa, pero yo no tenía ningún control ni acceso ni cuentas comunes con él, por lo cual cualquier pago que aparezca, obviamente de sus declaraciones tendrá que dar cuenta de qué fue lo que pasó. Yo no tuve ningún conocimiento de ninguno de los 2 pagos y tampoco tuve yo ninguna relación con ningún tipo de transacción que haya tenido que ver con la causa. Como digo, tendrá que explicarse, por supuesto, de dónde viene y a qué se debió, pero no es información que esté en mi poder o en la que haya participado yo. Lo que sí, su versión se complica más todavía desde el momento en que además la Fiscalía menciona en audiencia que sí tiene pagos directos hacia ella, estos $15,000 que habría recibido en la oficina de Vargas y Lagos, por ejemplo. Increíble los detalles que nos estás dando, Cata, y además, bueno, esto tiene muchas aristas como lo dijimos al principio, ¿cierto? Y aparece nuevamente el nombre de un viejo conocido, el juez Antonio Ulloa. ¿De qué modo impacta todo esto que estamos escuchando finalmente con la acusación constitucional que se va a votar este lunes en el Senado? Bueno, ya hemos conversado un poco sobre lo que puede venir en el Senado, pero con todos estos antecedentes no es difícil presumir, Mauro, que si algún senador estaba por hacer lo mismo que en la Suprema y salvar a Ulloa, después de conocer cómo se manejaba este grupo, porque Ulloa es íntimo amigo de Vivanco y de Mario Vargas, eso lo han dicho ellos mismos, ¿cierto? ¿Le va a costar a estos parlamentarios faltar a la sesión o poner su voto en contra? Esto es un clásico de faltar a la sesión para no votar, ¿no? Además, bueno, ya vimos que esta red sigue viva, sigue operando a pesar de todo lo que ha pasado en el último tiempo. ¿Qué dicen las escuchas telefónicas sobre esto, Cata? Publicamos un artículo este viernes, ¿cierto? Son 3 escuchas telefónicas que se logran con la interceptación telefónica a Sergio Llaver, el conservador de Puente Alto, en las que él pide ayuda para Ulloa en marco del sumario y del cuaderno de remoción que enfrentó.
Dice, por ejemplo, que tiene 6 o 7 supremos a puertas de que se revisara el sumario de Ulloa en la Corte Suprema. Llaver también comenta que el objetivo era rebajar al máximo la sanción que podía recibir el ministro. Al final fue lo que ocurrió, porque los Supremos rebajaron la sanción propuesta por la fiscal judicial de 4 meses a solamente 2. Sí. Exactamente, Claudia, y también hay otras cosas que dice Llaver que son bien interesantes. Comenta, por ejemplo, sobre el caso de la ex ministra Verónica Sabaj, y dice que el ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva, se estaba moviendo arriba, haciendo referencia a la Corte Suprema, ¿cierto?, para ayudar a Sabaj. Recordemos que Silva fue el único voto que tuvo Sabaj para no ser expulsada del Poder Judicial. Y en la misma escucha donde habla de las estrategias que estaban desplegando para salvar a Ulloa, Llaver llama a un abogado de apellido Román para pedirle ayuda con el ministro Arturo Prado, quien es ministro, por cierto, de la Corte Suprema, y todo esto con el sentido de salvar a Ulloa de su remoción. Bueno, evidentemente todo esto no va a quedar acá. ¿Por qué saltó el nombre del ministro de la Suprema, Diego Simpertille, Cata? Bueno, el medio Bio Bio reveló una serie de pantallazos que estaban en el celular de la Suprema Vivanco. En esos pantallazos se habla de una comida entre senadores y ministros de la Corte Suprema que estaba siendo organizada por el ministro Diego Simpertille. Según el artículo, en ese encuentro se iba a tratar el tema sobre el reemplazo de un ministro retirado ya, Guillermo Silva. Esto es súper importante porque son los mismos senadores quienes definen si aprueban o rechazan la carta del presidente cuando se está nominando un ministro de la Corte Suprema. En esos pantallazos también se discute la asistencia del senador Matías Walker, quien por cierto lideraba la Comisión de Constitución del Senado, que es clave en la ratificación de los candidatos a la Suprema. El parlamentario, en todo caso, dijo a ese medio que no ha participado en ninguna comida en la casa del ministro Diego Simpertille. Gracias, Cata. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que ocurra con este caso y también al lunes, ¿no?, donde el Senado va a votar finalmente la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. A la vuelta te contaremos de los megaoperativos policiales que se realizaron esta semana y que dejaron a 13 gendarmes detenidos. ¿Te interesa el periodismo de investigación? CIPER junto al CIP y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales te invitan al Festival Más CIPER. Sábado 29 de noviembre en Vergara 240 entre las 12 del día y las 7 de la tarde. Inscríbete ahora con el monto que puedas en ciperchile.cl/festival. No te lo pierdas. También tendremos streaming. Estás escuchando el radar de CIPER. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema también importante. Esta semana se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las regiones de Tarapacá, del Biobío y la Araucanía. La Fiscalía, Carabineros, Gendarmería y la PDI se coordinaron para realizar estas diligencias que dejaron a 13 gendarmes detenidos por presuntos vínculos con narcotraficantes, algo que es gravísimo. A todas luces. Hemos conversado en este podcast sobre cómo el crimen organizado se ha introducido en el sistema penitenciario y esto lo confirma totalmente. Y junto con los gendarmes fueron detenidos 7 civiles que estaban involucrados en estos hechos. Se incautaron sustancias ilícitas, drogas, armas, vehículos, dinero en efectivo. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, que asumió hace poco tiempo, dijo que están haciendo una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución, de acuerdo al mensaje institucional, no corporativo. Además, ya iniciaron sumarios y la tramitación del retiro temporal no voluntario de estos funcionarios para evaluar su eventual baja y salida de la institución. Hubo otra intervención policial inédita esta semana. Se realizó un mega operativo nacional en el que personal de Carabineros y la PDI se desplegaron durante 3 días. Según el balance que dejó la llamada Operación Fortaleza 3, se detuvo a 2.495 personas, de las cuales 89% eran chilenos. También se incautaron 81 armas de fuego, 113 municiones y 452 kilos de drogas. Bueno, a la vuelta hablaremos de nuevos antecedentes sobre la defensa del ex coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social. Hola, soy Claudia Álamo. ¿Sabías que CIPER no tiene auspiciadores ni dueños? Entonces te preguntarás, bueno, ¿cómo se financia? Bueno, con lectores como tú, que creen en el trabajo de CIPER y que mes a mes ayudan a financiarlo. Súmate tú también, hazte socio de CIPER en ciperchile.cl/socios. Continúa escuchando el radar de CIPER.
Un reciente reportaje de CIPER reveló que el ex general de Carabineros Enrique Basaletti reconoció que en el año 2021 encargó un peritaje al ejército que la Fiscalía incorporó como prueba en el juicio del caso Gatica y que también fue utilizado por la defensa de Claudio Crespo. Crespo, recordemos, fue acusado de causar las lesiones que le quitaron la vista a Gustavo Gatica durante el estallido social. Esa diligencia tuvo un costo de 3,5 millones de pesos que salieron directamente del bolsillo de Carabineros, o sea, del fisco. Nos acompaña el autor de este reportaje, el periodista Diego Ortiz, para que nos cuente qué fue lo que el ex general Basaletti solicitó directamente al ejército. Bueno, lo que pidió fueron pruebas a la escopeta antidisturbios Hatsan y a una munición en particular, la de 12 postas, armamento que era el que usaba Crespo y con el cual hirieron a Gatica en noviembre de 2019. Enrique Basaletti justificó la necesidad de realizar estas pruebas en que iban a servir para futuras adquisiciones de munición, pero para esa fecha los cartuchos de 12 postas ya habían sido descontinuados por Carabineros e incluso habían sido reemplazados por otra munición. Además solicitó realizar pruebas en escopetas sin culata, siendo que los modelos que ocupa Carabineros llevan culata fija o retráctil. Y esto es muy interesante porque precisamente la escopeta sin culata es un rasgo distintivo del propio Crespo. Él era de los pocos carabineros que la ocupaba así, y siempre que lo fotografiaban en servicio aparecía ocupando esta escopeta. Basaletti también ordenó realizar pruebas de disparos con escopeta sin culata a 24,5 metros, que es la misma distancia a la que la Fiscalía acusa que fue herido Gustavo Gatica. Incluso pidió que probaran disparos a planchas de latón, como las de los kioscos, algo súper específico. Y claro, en el sitio donde fue herido Gatica había 2 estructuras con ese tipo de cobertura. Entonces, si uno suma todos estos elementos, pareciera ser que el informe tenía solo un destino realmente útil para Carabineros, la defensa del señor Crespo. Como bien decía Diego, Basaletti justificó sus acciones, pero algo que hay que destacar y tener en cuenta es que cuando el ex general solicitó ese peritaje, Crespo ya había sido dado de baja de la institución. Hoy Basaletti es candidato a diputado por el Partido Republicano. Además, es el encargado del tema de seguridad en el programa del candidato presidencial José Antonio Kast. Y esta semana el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, recibió una dura noticia porque el CERVEL le informó que había perdido su militancia en el Partido Comunista. Jadwe, quien se inscribió en el partido en 1993, o sea, hace más de 30 años, reaccionó con tranquilidad porque dijo textualmente: la militancia comunista no se escribe con tinta. Jadwe perdió su militancia como consecuencia de haber salido del padrón electoral por perder su derecho a sufragio, porque está siendo investigado por el caso Farmacias Populares. No estar en el padrón tiene por consecuencia que un ciudadano no pueda aparecer en los registros de ningún partido político. Pero Jadwe, Claudia, también hizo noticia esta semana por otra cosa. En su larga lucha judicial por el caso Farmacias Populares, que recordemos ahí está siendo investigado por cohecho, administración desleal, delito concursal y fraude al fisco, acudió a la Corte Suprema para intentar modificar la medida cautelar que pesa sobre él. Él está con arresto domiciliario total e intenta que sea modificado a arresto domiciliario nocturno. Pero no tuvo éxito. La defensa de Daniel Jadwe lo intentó, intentó el cambio de la medida en primera y segunda instancia, incluyendo un recurso de amparo que no tuvo éxito, y entre los argumentos están que ya lleva 15 meses privados de libertad, incluyendo un tiempo en el anexo Capitán Llaver, y que esto le ha significado una tremenda merma en sus ingresos. La Suprema se va a pronunciar en los próximos días al respecto. Y para terminar esta edición, te contamos que el presidente Boric confirmó que el penal Punta Peuco dejará de ser una cárcel especial para violadores de derechos humanos durante la dictadura militar. A partir del próximo año se convertirá en un penal común y corriente y comenzará a recibir nuevos reclusos que no necesariamente hayan cometido delitos de lesa humanidad. Bueno, la noticia no fue muy bien recibida por algunos sectores. Boric informó que ya se están ejecutando obras en el recinto que, recordemos, se construyó en el año 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hasta la fecha, esta cárcel tiene 141 reos que corresponden a 8 más que su capacidad declarada. Aunque el presidente había anunciado el cierre de Punta Peuco, recordemos, durante su última cuenta pública en junio, algunos sectores de la derecha rechazaron abiertamente esta medida. Bueno, el candidato presidencial Johannes Kaiser dijo que en caso de que sea electo, planea indultar a quienes fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en dictadura, como por ejemplo a nada menos que Miguel Krasnov, el asesino que fue condenado a más de 1000 años de cárcel.
Bueno, con esta noticia cerramos esta edición de las noticias más importantes de la semana seleccionadas por el equipo de CIPER para ti. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast. Te invitamos a que nos sigas desde donde nos estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Y también a que le comentes a tus amigos, amigas, familia, colegas sobre este podcast para que así nuestra comunidad siga creciendo. Y no hay que olvidar, Claudia, que el próximo 29 de noviembre, tú no lo puedes olvidar, tú eres quien coordina esto, ¿no? Es el Festival Más CIPER, donde podremos vernos y conversar sobre periodismo y los temas que importan. Recuerda que todos pueden participar. Así es, Mauricio, y por supuesto, recuerda hacerte socio o socia en nuestro sitio www.ciperchile.cl para que podamos seguir investigando. Esto fue El Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.